Es un tiempo que hemos preparado en Socios y junto a Digital Online para aportar un poco de conocimiento al tema de transformación digital y abrir ese apetito, un apetito a un mundo tan vasto de conocimiento como es este. Y damos por así decir, el segundo taller de lo que es el primer ciclo de conferencia de transformación digital con el título que hemos acuñado, el impulso que tu organización necesita. Y cuando decimos necesita es una frase importante, que la guardemos ahí, que la organización necesita, porque de verdad que en este tiempo de transformación necesitamos cambiar. Y no solo necesitamos cambiar al negocio, necesitamos cambiar nuestra mentalidad para hacer posible lo que los clientes nuestros están hoy demandando. Así que, sin más, yo le dejo con Elvia y le dejo con Gabriel. Y quizá comentarle un poquito, ya Elvia la conocimos en el anterior taller, pero Elvia es consultora de marketing estratégico, especialista en transformación digital y en digital business, con más de 10 años de experiencia en liderazgo de proyectos y desarrollo de negocios de fuerte componente tecnológico en empresas multinacionales, de telecomunicaciones, servicios profesionales, bancos y servicios financieros. Es profesora universitaria y facilitadora de entrenamientos en empresas y organismos de promoción al emprendimiento. Llegó aquí la energía eléctrica nuevamente. Y fue justamente cuando te toca presentar a Gabriel, qué casualidad. Wow, sí. No podía ser menos, ¿no? Bueno, Gabriel Holland, el masculino de este equipo de 4, es asesor de proyectos de inversión, planeamiento financiero y formación profesional Incompact. Es director de bancos globales con más de 30 años de experiencia profesional. En un marco de crecimiento con rentabilidad, en empresas con un marco de crecimiento con rentabilidad y foco en inversiones globales. Es especialista también en transformación digital y ecosistema fintech e insurtech, certificado por NAS, conferencista y profesor universitario, periodista económico. Así que yo le dejé con este tremendo equipo para que disfrutemos esta hora de conocimiento en transformación digital. Gracias Maribel, gracias a todos por sumarse hoy. Para nosotros es un gusto poder volver a encontrarnos en este espacio para hablar de transformación digital. En este caso, en el día de hoy, como decía ese título, queremos hablar de la transformación digital como un plan, como un objetivo, pero también como un plan que debemos construir para que nuestra organización ya no se transforme digitalmente por adopción de tecnología, sino que se impulse a hacer el cambio que se necesita para ser competitiva en el mercado actual y en los desafíos que nos va a seguir incentivando esta realidad en la que vivimos, donde las cosas se mueven muy rápido, donde la competencia se mueve muy rápido y donde el cliente también se cambia con un cierto ritmo. Y por eso hablábamos de que esta transformación no es solamente un proceso de cambio que nos impone el sector en el que estemos o la organización en la que estemos, sino que también se trata de una decisión de supervivencia, porque si no la hacemos vamos a tener inconvenientes en los próximos tiempos, porque esto se va a seguir moviendo y nosotros necesitamos ser flexibles, necesitamos estar entrenados para afrontar desafíos, para adaptarnos a ese nuevo escenario, ¿verdad, Gabriel? Totalmente, y me gustaría una pequeña reflexión. La palabra supervivencia que aparece por allí, sobrevivir hace 4 años atrás, lo decíamos en un mundo de alta liquidez, bajas tasas de interés, en el cual las cadenas de suministros se mantenían más o menos razonablemente bien y era fácil adquirir productos.
luego de la pandemia, alguna situación bélica en Europa y con el reciente alza de tasas de interés que empieza en el mundo, ya lo que era sobrevivir antes, durante la pandemia, hoy ya es vivir. Es decir, ya estamos acostumbrados a vivir en un mundo absolutamente impredecible, y a vivir, y tal vez la adultez en negocios quiera decir estar acostumbrados a la incertidumbre. Con lo cual, me gusta decir esto para pararnos en este lugar a partir del cual vamos a hacer todo el desarrollo, ¿verdad? Así que vamos nomás. Sí, es cierto que el tema cuando hablamos de transformación siempre vemos que hay mucho dolor, que hay mucha queja al respecto, porque si bien las grandes organizaciones tienen muchísimo presupuesto para poner en línea con este objetivo, siempre surgen problemas, siempre los proyectos se demoran, se tiene que invertir mucho más, las cosas no fluyen tan rápido. Y la razón principal de todo ello, y es a lo que nosotros queremos dedicarnos un buen tiempo en la sesión de hoy, es hablar de ese problema que impide que esa transformación sea un hecho. Y ese problema que hay que dedicarse tiempo a trabajarlo, porque si no lo trabajamos desde un principio va a seguir siendo un palo en la rueda para este proyecto que tenemos, ¿no? Y el problema de esta transformación es que existen muchísimas interpretaciones, ¿no? Hay quien lo ve como el vaso medio lleno, hay quien lo ve como el vaso medio vacío, que el problema es la tecnología, que no tenemos competencias digitales, que nuestro equipo no está actualizado para afrontar todo esto, pero en realidad lo que necesitamos es unificar los criterios, necesitamos hablar el mismo lenguaje y necesitamos ver el mismo objetivo, un objetivo que nos comprometa a todos, que nos interese a todos y sobre todo que nos beneficie a todos para que todos sumemos y rememos en esta línea de lograr esa transformación digital. Y ese es el objetivo principal de hablar en esta primera instancia. Sabemos que existen síntomas, sabemos que existen argumentos fáciles que se nos vienen a primera medida cuando hablamos de por qué no sale la transformación de nuestro negocio, por qué nuestro negocio no se ajusta a esta realidad. Y en esa línea de los que nos compartieron en el primer encuentro, venimos a retomar, digamos, esos argumentos para hablar también de la segunda cara, de la cara positiva de todo de esos argumentos que nos contaron ustedes. No sé si, Gabriel, quieres empezar con el primero, ¿no? Yo quisiera, sí, agregar, me engancho con lo que vos decías de los enormes presupuestos de algunas compañías multinacionales aplicados a la transformación digital. O dos palabras que ya están viejas, transformación digital, pero no importa. Grandes presupuestos, y uno se va a encontrar con la sorpresa de que esas grandes organizaciones, cuando hablan con sus directivos, algunos de ellos clientes de la consultora, te dicen, tenemos un gran presupuesto, pero igual no nos repercute favorablemente. No sabemos qué pasa, los clientes no entienden, y yo creo, y los clientes no valoran nuestro esfuerzo. Creo que hay una cuestión central que quisiera dejar establecida, y es que la transformación digital no es comprar la mejor tecnología ni armarse la NASA. La transformación digital va desde el usuario, en el caso de una empresa pública, o clientes de una empresa privada, hacia la compañía. Esto quiere decir, nuestra transformación digital no pasa por comprar fierros, sino que pasa por entender, como decía Elvia, qué le duele a los clientes. Y en función de eso hacer la transformación interna. Y cuando decimos que la complejidad del cambio es el factor humano, yo creo que tenemos que tener algo en cuenta desde el idioma de las empresas. Muchas veces dentro de las compañías decimos nuestros equipos no se adhieren al esfuerzo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo motivamos a esos equipos para que se adhieran al esfuerzo de transformación digital? Dicho de otra manera, si yo voy a trabajar de 9 a 5, igual que antes, no tengo incentivo, no tengo un premio o no veo el fruto de mi esfuerzo, ¿para qué voy a aprender? ¿Para qué voy a tomar la transformación digital? ¿Para qué la voy a hacer carne? Entonces, el factor humano es importante para motivarlo, para satisfacerlo, para que realmente resulte beneficioso para él, tanto personal como profesionalmente, adherirse a la transformación digital. Y esto implica un cambio en la cultura organizacional. Transformar digitalmente quiere decir, antes que nada, transformar la cultura de nuestro medio de trabajo hacia el cliente / usuario externo y hacia el cliente / usuario interno. ¿Te parece así, Elvia?
Indudablemente, pero la cultura no va a hacer milagros y eso está bueno asumirlo. La cultura va a tener que evolucionar en cuanto a lo que va pasando en el entorno para ir adaptándose a lo que nos va pidiendo el cliente, a esa agilidad que deberemos ganar, porque seguramente vamos a tener que ser más rápidos, además de ofrecer mejores productos y de mejores servicios. Pero si la cultura no evoluciona, si el equipo no acompaña, en realidad hay un grave problema de liderazgo y hay un grave problema de vínculos dentro de la organización, que a lo mejor no estamos caminando de la mano, sino que cada uno va en una línea totalmente distinta. Esa cultura en realidad es muy superficial y a lo mejor el primer paso de esta transformación digital es fortalecer el vínculo, entender hacia dónde vamos y que ese objetivo, lo que estamos construyendo, sea un beneficio para todos. Porque si las personas no ven el beneficio, si no lo ve el cliente, si no lo ven nuestros colaboradores, si no lo ven nuestros proveedores, si no lo ve nuestro ámbito, nadie va a ayudarnos. Y eso es esencial en los negocios de hoy. Hay que comprometerse con un beneficio para todos. El segundo argumento que vemos muy frecuentemente, que lo vimos también en ese primer encuentro, es difícil elegir tecnología, es difícil elegir proveedores, hay muy poca confianza en el beneficio que puede dar la tecnología, en esa digitalización que hablamos, en la automatización. Si hoy ya existe problema con el manejo de sistemas esenciales, como puede ser un ERP, con un CRM o un core bancario, ¿cómo no va a haber problemas cuando empecemos a meter más fuerte la tecnología en la organización? Y es cierto que hoy por hoy hay varios aspectos en estos enunciados que hay que desmitificar un poco. Es difícil elegir porque tenemos una amplia gama de proveedores. Hoy no tenemos que sesgar solamente a los grandes proveedores de las marcas que ya todos conocemos, como puede ser Microsoft, como puede ser un IBM, como puede ser un SAP. Hoy podemos elegir entre un montón de proveedores más pequeños que ofrecen soluciones más flexibles y sobre todo más accesibles, más económicas, pero hay que entender un poco de tecnología para saber qué sí y qué no en nuestro negocio, porque no toda la tecnología, como dice Gabriel, va a servir para cualquier modelo de negocio. En esto nosotros siempre citamos este ejemplo. Muchas veces todas las empresas quieren comprar el Ferrari de la tecnología, pero no se dan cuenta, o quizás sí, pero quieren seguir teniendo la mejor máquina para operar. Y en realidad su cliente no les está pidiendo el Ferrari, sino que les está pidiendo un utilitario o un medio de transporte, algo muchísimo más accesible y más asequible para involucrar al negocio. Se trata de aplicar lo que realmente vale la pena para el negocio sin que esto represente grandes inversiones. Lo que sí tiene que estar en total línea de dar valor a los colaboradores, al equipo, porque si no da valor al equipo, el equipo se resiste a implementarlo, y también darle valor al cliente. Si el cliente no lo ve, esas inversiones en tecnología muchísimas veces no tienen sentido. Si no lo ven alguna de otro efecto, ya sea porque se agiliza la atención al cliente, ya sea porque se da un producto de mayor valor, porque se responde con mayor agilidad, esa tecnología muchísimas veces no tiene que adquirirse. Y aunque a veces duela o cueste creerlo, es mucho así, porque el cliente paga por lo que recibe y nosotros estamos trabajando para el cliente. Y esa debería de ser nuestra mayor motivación. ¿No lo ves así, Gabriel? Totalmente, una pequeña reflexión también. Dicen que el cerebro humano está formado de una parte cognitiva y una parte emocional. Algo así como leí por ahí que la emocional es un elefante y la cognitiva es el jinete de ese elefante que tiene que guiarlo, pero la gran decisión es básicamente emocional, aunque nosotros después la revistamos de teoría y digamos la fundamentemos, pero hacemos en general mucho lo que nos indica el estómago. Por lo tanto, el liderazgo hoy, palabra que utilizó Elvia hace un ratito, implica eso, contener a las personas, contener en un momento en el cual los mercados tienen miedo, en el cual cada paso puede ser el último y en el cual todos los parámetros se van modificando. Por eso, para hacer transformación digital, lo primero que haría como organización sería preguntarme ¿para qué? Simplemente esas dos palabras, responder ¿para qué? Es común ver en muchos proyectos de Business Intelligence, inteligencia de negocio, grandes desarrollos de tecnología, grandes desarrollos de usuario, pero falta el usuario barra cliente, la pregunta del para qué. Esta recomendación, si voy a hacer transformación digital, primero tengo que tener muy en claro para qué. Y como decía Elvia, la mirada es en el usuario y en el cliente.
Totalmente. Otra de las cuestiones, como había dicho Gabriel hace unos instantes, el tema de decir que el cliente no tiene educación, el cliente no sabe qué tipo de tecnología debería de estar operando yo, o el equipo tampoco tiene las competencias porque está envejecido. Esas cuestiones hacen mucho daño, porque en el fondo se creen. Y en realidad, hoy por hoy tenemos, en cuanto a colaboradores, una gran crisis de grandes marcas para atraer talento joven. Hoy por hoy el talento joven no ve atractivas las grandes marcas. El talento que se pone la camiseta para seguir logrando los objetivos son los talentos más senior, ¿no? Y entonces hablemos de que a lo mejor tenemos un equipo que tiene unos años más de experiencia, que conoce muy bien el negocio, y eso no es dato menor porque es lo que más necesitamos para ajustar la tecnología a lo que realmente necesitamos. Pero sobre todo, que tiene ganas de que el trabajo siga existiendo, de que su trabajo siga existiendo, de que siga perteneciéndose a esa organización. Y por eso tenemos que apostar en esta causa de transformación digital a la formación, a la capacitación, porque ese talento que viene hace años con nosotros quiere seguir con nosotros, tiene la camiseta puesta, y a lo mejor con programas de formación, con capacitaciones en competencias digitales o en herramientas, puede dar muchísimo más, muchísimo más. No es a lo mejor, es seguro que puede dar mucho más. Y no solo eso, sino que además se va a motivar mucho más con este objetivo de transformar la organización. Va a tener mayor tolerancia cuando las cosas salgan mal, y va a tener mayor predisposición a corregir y a enmendar, y para que las cosas sigan funcionando, aunque muchas veces el sistema, la aplicación, la tecnología no responda al 100% como nosotros querríamos que funcione. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. No juzguemos el talento, incitémoslo a seguir aprendiendo, a aceptar este desafío y que obtenga ese beneficio de seguir creciendo profesionalmente. Y otra cuestión, que es el tema del cliente, como decía Gabriel, el cliente no quiere comprar problemas, el cliente nos elige y abona un precio para que le solucionemos una necesidad, ya sea, como dijo Gabriel, funcional, de algo que necesita hacer, pero sobre todo emocional. Entonces no le pongamos problemas, no le derivemos más tareas, y sobre todo ayudémoslo, entendámoslo sin juzgarlo, que eso es algo que cuesta mucho, pero que sirve muchísimo para seguir haciendo evolucionar el negocio. ¿No crees, Gabriel? Mirá, yo te digo así, de la banca, la gente de banca somos bastante creídos, algunos, yo levanto la mano el primero. Además, en mi caso argentino, peor todavía, más creído. Y de algunas empresas monopólicas del Estado a veces también se da que nos la creemos y decimos, no, pero el cliente no entiende. Si el cliente no entiende, el problema es mío, no del cliente, porque es el que me da de comer. Entonces, toda esta cosa del avance y toda esta necesidad de motivar a nuestros recursos humanos para tenerlos, ¿por qué lo precisamos motivar? Porque necesitamos competir, colegas. Necesitamos ser competitivos. La banca hace N años y hasta hace 10 años atrás, como es la intermediaria entre recibir y prestar dinero, no tenía mayor problema. Bueno, sí, más o menos. La banca ha sido uno de los últimos negocios en entrar en la transformación digital porque, como se dice en estas pampas, tenía la vaca atada. Hoy ya no la tenemos más atada. Hoy necesitamos competir con empresas, con neobancos, con bancos digitales absolutamente, y con otro tipo de empresas del mercado. Por otra parte, nuestros recursos no se van a poner la camiseta por pertenecer a tal lugar en su mayoría. Ya las nuevas generaciones prefieren pertenecer a su propio proyecto de vida más que a una compañía, ¿verdad? Entonces, motivar es la clave. ¿Motivar para qué? Para entender al cliente, escuchar y entender al cliente. Este es mi punto de vista, Elvia. Claro que sí. Entonces, este proceso de transformación, si queremos que llegue a buen puerto, si queremos que cumpla sus objetivos, si queremos que genere resultados, porque esto no lo hacemos porque tenemos que modernizar la decoración del negocio, lo hacemos porque nos lo impone el mercado, porque nos está incitando la competencia, porque nos lo dicen los números, porque nos lo pide el cliente. Entonces, esto lo tenemos que hacer, pero totalmente convencidos de que es el camino para darle continuidad a nuestro negocio, a nuestra organización. Y ese proceso tiene que tener buenos cimientos, porque si no tenemos buenos cimientos, probablemente durante el proceso volvamos a encontrarnos con muchos problemas que nos impidan
cumplir con las fechas, que nos impidan lograr lo que nos propusimos y sobre todo en el medio dañe mucho a nuestro equipo. Por eso es que tenemos que trabajar con cimientos sólidos. Y estos cimientos sólidos, la única forma de lograrlo es construir un discurso común que compartamos todos, donde las motivaciones nos incluyan a todos, donde estemos trabajando para todos los beneficios. Y por eso nuestro plan de acción comienza con esa preparación del terreno, ¿verdad, Gabriel? Totalmente. Y en el tema motivación me permito decir algo. Motivación no es lo que yo creo que mi equipo quiere, ¿eh? Motivación es lo que yo percibo, pregunto y valido con mi equipo como que son sus necesidades, tanto profesionales como personales. Solamente preguntando y escuchando a mi equipo, a mi cliente interno en este caso, voy a entender qué es lo que ellos desean y por lo tanto tendré mayores chances de conservarlos dentro de la organización, ¿verdad? Bien, ¿y cómo empieza entonces un plan de acción, Elvia? Con los 3 pasos con los que normalmente trabajamos en los proyectos de consultoría, ¿no? 3 pasos que empiezan por, primero, encontrar nuestra razón, esa razón que sea propia de nuestra organización, que no tiene que ver con la organización de la competencia, ni con otra empresa, ni con algo oficial, es nuestra razón. El segundo paso, con hacer un storytelling, o sea, una historia que realmente nos incorpore a todos los que hacemos el equipo de esta organización, porque todos tenemos que estar comprometidos para lograr lo que nos estamos proponiendo. Y en tercer lugar, para identificar esas necesidades y esas prioridades de cambio que tenemos que lograr dentro del negocio, dentro de la operación y de cara al cliente, para que realmente lo que estamos haciendo tenga resultados, se vea desde afuera, que no quede solamente en la cocina de la organización y que el cliente se sienta involucrado, que se sienta tenido en cuenta y sobre todo que quiera seguir apostando a nosotros. Y esto es para cualquier tipo de organización, no es únicamente para organizaciones de negocio, también va para el ámbito público, también va para una ONG. Aquí tenemos que estar todos en el mismo barco o las cosas no funcionan. Y por eso en este primer punto es encontrar la razón, ¿no? Es encontrar nuestra razón, como decía antes, que no es la razón de nuestra competencia ni de una empresa similar en otro mercado, sino que tenemos que encontrar la razón que motive a todos y para eso hay que mostrar y hay que trabajar con datos, ¿no? En este primer punto de encontrar la razón y encontrar la nuestra, tenemos que dotarnos de realismo, ¿no? Dotarnos de objetividad y saber por qué lo hacemos y que este por qué lo hacemos, cuando nos preguntan por qué lo hacemos, cualquier persona, desde el comité directivo hasta el colaborador que está todos los días preparando las cajas de los envíos a domicilio, todos sepan por qué lo estamos haciendo y coincidamos en la razón. No dejarlo libre al azar, a que cada uno se imagina por qué lo estamos haciendo, si por continuidad de mercado, si por negocios, si por rentabilidad. No, evitemos esas subjetividades, porque como en toda orden de la vida, cada persona tiene una forma de reaccionar. Entonces, aquí tenemos que aclarar por qué lo estamos haciendo. Y estas 3 dimensiones tienen que ver con encontrar, primero, si lo estamos haciendo por una cuestión de posicionamiento de mercado, qué situación estamos teniendo en nuestro mercado, si realmente seguimos siendo líderes, si seguimos en la posición de estar a la delantera, si nos estamos disputando con la competencia, si realmente tenemos capacidad de generar ingresos o eso se ha ido deteriorando y sobre todo cómo está el vínculo con el cliente, analizar objetivamente cómo está el vínculo con los clientes. Y ese es el camino a seguir que tenemos en esas actividades del cuadernillo que les enviamos para completar hoy, donde lo que buscamos es ponerle datos y ponerle objetividad para encontrar realmente dónde estamos flaqueando, dónde nos hemos ido debilitando con el tiempo, para entender que esa va a ser una de las razones principales para fomentar este cambio, para hacer esa transformación. Y en esta primer motivo está el posicionamiento de mercado. ¿Quieres aportar tu visión, Gabriel? Sí, déjame volver un segundo para atrás. Cuando vos hablabas de algo tan importante como la razón por la cual hacemos las cosas. Desde mi punto de vista, para no equivocarme, ¿sabés qué pongo? Razón es igual a conveniencia. ¿Qué conviene hacer? Esa es la razón.
¿Qué conviene intelectualmente, económicamente, socialmente? ¿Qué conviene en función de lo que sé de mis clientes / usuarios? Esa es la razón de nuestra empresa. Atención, de nuevo, el camino es desde el usuario / cliente a la empresa. Y luego voy a desarrollar un storytelling, pero un storytelling que no es Marvel. Tiene que ser una historia propia, como decía Elvia, y sobre todo creíble, verídica, de manera tal de que quien nos escucha pueda prestarnos atención y sobre todo creernos. El factor credibilidad, tanto en sobre todo en las grandes compañías, está bastante debilitado en los últimos años. Bien, posicionamiento de mercado, qué tarea, ¿verdad? Entonces, esto requiere un ejercicio bastante fuerte que necesariamente luego va a tener que ser linkeado con el hoy y con el mañana. Pero primero repasemos la historia, decimos. Entonces, vamos a mirar 5 años para atrás. Claramente era otro mundo, pero nos va a servir de camino, de tendencia. Entonces, vamos a ver la tendencia de precios neta de inflación. ¿Cómo vienen nuestros precios? Podemos ir aumentándolos porque el mercado nos lo permite, porque el mercado percibe que tenemos factores diferenciales por los cuales está dispuesto a pagar más, entonces pasa la línea intermedia y está en niveles de crecimiento, o por el contrario, tuve que contraer mis precios porque tengo mayores competidores, porque el bolsillo de mis clientes no da para tanto, por N circunstancias. Entonces, luego me pregunto también, ¿cómo van los últimos 5 años? Me modernicé, dicho de otra manera, pude incluir nuevos beneficios para nuestros clientes de acuerdo a lo que ellos me vienen demandando, o por el contrario estoy medio chato y me doy cuenta que la competencia representa mejor los deseos de mi cliente. Nuevamente, ¿estamos por debajo de la línea media o por arriba? ¿Nos superamos o vamos perdiendo habilidades? Lo mismo pasa con la competencia en el mercado, ¿verdad? ¿Crece esa competencia? ¿Estoy yo creciendo más que ellos? ¿Estoy a la altura? ¿He hecho las combinaciones necesarias como para entenderlo? Y de la mano de esto, ¿cómo se introduce la tecnología en el sector? ¿Estoy atrasado? Un ejemplo, miren, los bancos, sobre todo bancos multinacionales, si vos les preguntás, se van a poner por debajo de esa línea media y te van a decir que están atrasados en tecnología, que la cultura interna todavía no entiende, estoy hablando de grandes entidades financieras, la cultura interna todavía no entiende cómo asimilar esa introducción de tecnología. Acordate, no es solo comprar los fierros, meter tecnología en la compañía es realmente usarla y que la gente la entienda, ¿no? Y en función de estos factores, de estos 4 factores mencionados, ¿cómo va nuestro posicionamiento en el mercado? ¿Los clientes nos ven como agentes de resolución de sus dolores y necesidades? ¿Estoy por debajo de la línea media, voy decreciendo? ¿O por el contrario, sí, siento que me hice vocero de ellos y que con todos los desarrollos que voy teniendo, alcanzo a contenerlos y a crecer en el mercado? Esto sería una parte del posicionamiento de mercado, Elvia. ¿En qué nos podrías ayudar, Elvia, con todo esto? Sí, este ejercicio es un ejercicio de reflexión donde nos vemos y nos comparamos con el mercado y que tenemos que ser muy sinceros. Aquí normalmente hay varias veces que vemos siempre que el pastito del vecino está mejor, ¿no? Que la competencia siempre va mucho más avanzada y solemos tomar en cuenta esa vara de medir, ¿no? Y en realidad lo que nosotros deberíamos de tener en cuenta es la percepción del cliente, qué es lo que percibe el cliente respecto a nuestro sector. Realmente está viendo que hay una tecnología que acompañe ese desarrollo de producto a tener un mejor producto, o son tecnologías que se suman más que nada para mejorar operativamente, internamente en la cocina de las empresas y el cliente no lo visibiliza. Esas son miradas que hay que tener y por eso este ejercicio lo que busca es que nosotros podamos identificar si nuestro sector, en el sector en el que participamos, en la industria, el servicio que estemos prestando, tiene posibilidades de futuro, tiene un desafío
precio competitivo a futuro o no. Si los puntos que hemos analizado, tanto las tendencias del precio como el enriquecimiento del producto de servicio, como el ingreso de players nuevos al mercado o el crecimiento de competidores, están por encima, o sea, en los niveles de crecimiento claramente vemos que ese sector tiene mucho todavía para dar, hay mucha oportunidad de crecimiento. Ahora, si esto se va reduciendo, si están los niveles de reducción, o sea, en los tres apartados de abajo, nosotros tenemos que ir viendo que nuestro negocio está cayendo, y si el negocio está cayendo, la innovación, la disrupción que hay que hacer es mucho mayor para seguir subsistiendo. Entonces, aquí hay una cuestión también de evaluación de coste de oportunidad, ¿no? Entonces, esto es mirarnos realmente cómo estamos en relación al mercado, vamos en la línea de crecimiento, este mercado se va agotando, porque ahí estaría nuestra primera razón de ser. ¿Por qué tenemos que cambiar? Porque el mercado va mucho más rápido que nosotros, porque el mercado se va agotando. ¿Por qué tenemos que cambiar? Y aquí creo que este ejercicio nos puede ayudar a encontrar ese motivo, esa razón propia. Déjame que aclare algo chiquitito de lo que vos decías en posicionamiento de mercado. La tendencia es hacia la entropía. Es decir, en las grandes empresas, y en las chicas menos porque están más en contacto con el vecindario, con los actores sociales, pero sobre todo en las grandes empresas, la tendencia es a la entropía. Es decir, contratamos encuestas, le preguntamos a quienes nosotros queremos preguntarle, y yo quiero dejar dicho una vez más, desde el punto de vista de mercado, nuestro posicionamiento no lo marcamos nosotros ni las estadísticas, lo marca el cliente. Necesito, para entender cuál es mi posicionamiento, preguntarle al cliente qué opina, por dos razones. A, porque es quien nos paga. B, porque a lo mejor lo que yo creo que estoy haciendo bien, el cliente ni siquiera lo percibe. Por lo tanto, si el cliente no lo percibe, no sirve para nada. Ahí va. Cuadro 2, capacidad de generar ingresos. Ay. Bueno. Aquí tocamos el costado sensible, el alma sensible, el bolsillo, ¿no? El bolsillo. Y yo que soy financiero vengo a traerte problemas acá, ¿no? Porque, ¿no? Capacidad de generar ingresos, la facturación en los últimos años. Yo creo que es un dato muy importante a tener en cuenta, porque te muestra, como quien dice, la foto, la radiografía de cómo estabas y cómo fuiste evolucionando a través del tiempo. Es como cuando uno se lesiona haciendo un deporte, cómo va evolucionando la cosa y la facturación. Esa es la buena noticia. La mala es que el mercado ha cambiado tanto de la pandemia para aquí que vas a tener que ejercitarte mucho más, ya no para entender la facturación pasada, sino la futura. Pero bueno, tenemos los datos de facturación, ya tenemos de qué agarrarnos. Sabemos si sube, si baja, si permanece igual. Y luego vamos a entrar en los costos. Y también vamos a mirar los últimos 5 años, y de rabillo con el ojo vamos a estar mirando este presente y el futuro, en el cual los costos de provisión de materia prima, los costos de energía y las tasas de interés están subiendo fuertemente. Pero ya sé cómo fueron mis costos de los últimos 5 años y dónde podría ir quitando grasa como para facilitarme la vida en años de recesión como los que se vienen, básicamente. Y de allí la rentabilidad. Hoy por hoy la rentabilidad, es decir, vas a mirar la rentabilidad de tus últimos 5 años. Esto ha ido creciendo. ¿De dónde viene nuestra rentabilidad? La rentabilidad la obtenemos porque tenemos un excedente de caja y lo invertimos en el sistema financiero, por lo tanto ganamos muchos intereses o crece el valor de nuestros bonos y de ahí obtenemos ganancia. O realmente la rentabilidad viene del core del negocio, vienen de nuestros clientes. Y dentro ¿de qué clientes? ¿De qué manera? Te vas a dar cuenta que la famosa Pareto hasta aquí, 2 clientes te van a dar el 80% de tu ganancia. Muy bien, todo esto te va a servir para entender quiénes son. Y con todo este dato a la mano, voy a poder empezar a mirar hacia el futuro. Estimada Elvia, ¿qué nos dices de los costes? Aquí hay una cuestión real, que hay varias alarmas a tener en cuenta. En primer lugar, analicemos la facturación para ver si realmente nuestro negocio va creciendo o no, pero no nos hagamos la autotrampa
vamos a neutralizar inflación. La inflación hoy es un mal de muchos, pero hay muchos países, y más en Latinoamérica, donde la inflación es un factor común de hace varios años. Entonces tratemos de neutralizar el efecto inflacionario para ver si realmente lo estamos haciendo bien hace 5 años o no, y esa facturación va creciendo en un ritmo adecuado o en realidad se ha estancado. La intención es eso, ¿no? Mirar cómo nos están respondiendo los clientes. ¿Nos siguen eligiendo hace 5 años o estamos perdiendo en el medio de esa guerra grandes partes? El enfoque de costes, como decía Gabriel, es también trascendente, si bien los costes se van replanteando muchísimo, ¿no? En muy poco tiempo, más como decía Gabriel, con la crisis de logística, con esta guerra que existe y que nos impacta a todos, por más cerca o lejos que estemos. Los costes nos dan sentido para ver si realmente estamos trabajando en la mejora continua. Durante el primer encuentro lo dijimos, transformación digital es dedicarse al cliente y es dedicarse también a la mejora continua de la operación, a mejorar procesos, a hacer esas pequeñas modificaciones o grandes desarrollos que nos permitan ir continuamente mejorando. Este es un proceso de transformación que nunca se termina, y entonces, ¿qué mejor que ver los costes para ver si esos costes los hemos logrado hacer más variables para que seamos más flexibles a responder a las crisis que vivimos hoy, o si en realidad seguimos acumulando costes fijos y nos estamos haciendo un instrumento muy rígido que pocas posibilidades tiene a reaccionar ante crisis tan pronunciadas, ¿no? Yo diría, sumo totalmente, pero para agregarle un poquito de nervios a todo esto, me preguntaría y me pregunto hoy, ¿quién es mi cliente? Una vez que tengo esa estructura de 5 años, me pregunto quién es mi cliente. La respuesta que yo tengo es: mi cliente, ¿de a quién más? Es exclusivamente aquel que me pueda pagar mis servicios. Es decir, visto mi historia de 5 años, más el punto de quiebre pandemia y pospandemia, teníamos un cliente hace 50 años, ya el abuelo era cliente, lo lamento mucho, ¿me podrá pagar las facturas? ¿O pertenece a un sector castigado por la crisis y no va a poder ser mi cliente? Yo creo que esta pregunta me la anotaría acá. ¿Quién es mi cliente? El que me pueda pagar de acá en más. Indudablemente, y eso nos va a exigir mirar los clientes antiguos si realmente a partir de las crisis han quedado bien parados para seguir pagándonos, porque vamos a necesitar de ellos esa gasolina de continuidad, y también mirar a futuro si realmente tenemos en mira un tipo de cliente que primero puede valorar nuestro producto y servicio y nos puede pagar. Porque muchos hoy por hoy creen que esta transformación digital va de adquirir de clientes a los millennials, y los millennials en una buena parte todavía no tienen un abultado nivel de ingresos o tampoco tienen los mismos patrones de consumo que tenían sus padres o sus abuelos. Entonces puede que el producto o el servicio que estemos diseñando no tenga nada que ver con lo que él quiera consumir. Entonces, ojo cuando estamos proyectando ese nuevo cliente. Veo que Marta nos está haciendo una pregunta, porque cuando empezamos a hablar de cliente y de generar ingresos, estas cosas empiezan a movilizarnos, ¿no? Y en último punto, estamos en la rentabilidad. Marta, nos guardamos tu pregunta para el final y hablaremos de ello. En tercer lugar estaba esa rentabilidad, ¿no? Neteado esta facturación que generamos, estos costes que generamos, ¿cuánto es lo que nos queda en el bolsillo después de todo lo que hacemos? ¿Realmente vale la pena? ¿Vamos aumentando? ¿Quiere decir que el negocio va mejorando, que nos vamos perfeccionando, o se va cayendo? Si en el caso de que se fuera cayendo, ojo con el efecto impositivo. Hay sectores cuya regulación se va complicando tanto que termina siendo una complicación y termina deteriorando la rentabilidad. Entonces, ojo con mirar qué es lo que va pasando en los últimos años para entender y reaccionar a tiempo sobre los próximos pasos que tendremos que hacer, ¿no? Yo lo relaciono con... Perdón, sí. perdón, Sí, perdón. sí. Lo relaciono con esto que vos decís de los millennials, que no solo tienen otro tipo de estabilidad financiera, sino que tienen otro tipo de deseos también. Hay cosas que ya no les importan como le importaban a generaciones anteriores o muy anteriores. Pero yo creo acá es importante para mí, financiero al fin, rentabilidad
o empresa rentable es aquella que pueda llegar al año que viene. Lo digo de nuevo, rentable es aquella empresa que pueda llegar al año que viene, y si a 2 años estás en el mejor de los mundos. Lo importante me parece también, una vez que vos entendiste cuál es tu estructura de rentabilidad de los últimos 5 años, entender cuál va a ser la próxima, de qué bolsillo voy a sacar plata, porque como decía Elvia, han cambiado los gustos y han cambiado los poderes adquisitivos de las personas y han cambiado los productos en el mercado a la luz de las restricciones a las importaciones, al shipping, en fin, en fin. Rentable es aquel que va a sobrevivir. ¿Y a quién le voy a sacar la plata del bolsillo? Tengo que mirarlo profundamente para entender si los de ayer serán los clientes de mañana. Vamos. Claro que sí, y yo creo que hasta aquí hemos dado yo creo que hemos dejado un poco movilizada a las personas que nos acompañan hoy, porque hablamos de transformación digital y hablamos de números, y hablamos de rentabilidad y hablamos de resultado, porque nada sirve comprar tecnología, lanzar producto nuevo, mostrarnos como innovadores si realmente, como dice Gabriel, no hay un cliente detrás que nos compre, que nos elija y donde se pueda obtener rentabilidad. No se trata únicamente de invertir, de adquirir tecnología, se trata de hacerlo con el objetivo de que el negocio funcione y funcione mejor, de que el equipo esté mucho más comprometido y más contento con trabajar en nuestra organización, porque esas son las cosas importantes para que esto continúe. Y para que esto continúe, el tercer aspecto que tendremos que evaluar, encontrando esta propia razón de cambio, es la relación con el cliente. Ver los últimos 5 años cómo ha sido la captación de clientes nuevos. ¿Nos es fácil captar clientes nuevos o no? Muchísimas grandes organizaciones hoy por hoy se dan cuenta que tenían un enfoque a hacer la captación y en realidad no tienen el músculo para hacer la captación a través de todos los canales posibles. Y aquí hay una asignatura pendiente con esa unicanalidad, o aunque sea con operar los canales digitales de forma coherente y consistente para poder dar una postventa y no solo estar para vender. Y aquí es trascendente mirar esto, mirar si realmente tenemos músculo para generar clientes nuevos, generar clientes que vengan, nos elijan una primera vez y sobre todo que repitan, porque de nada sirve vender una vez. Hasta que vendimos una vez estamos perdiendo dinero, porque la inversión en esa captación de clientes es mucho mayor generalmente que la rentabilidad de la primera interacción. Nosotros tenemos que apostar a continuidad, no solamente a vender volumen, porque el negocio de vender volumen tiene los días contados, salvo, bueno, para determinados monopolios o determinadas situaciones especiales, pero la situación del ciudadano común, del empresario común, es que tiene que generar rentabilidad con un grupo de clientes, y eso se da únicamente con la continuidad. Por eso vemos, en primer lugar, cliente nuevo. ¿Es posible? ¿Puedo captar clientes nuevos? ¿Los puedo retener? Sobre todo, o me cuesta retenerles y venderles una segunda o una tercera vez. Segundo análisis, ¿cuánto es la rentabilidad que me deja cada cliente? Año a año, ¿he podido aumentar esa rentabilidad? ¿Y esto qué nos dice? ¿Estamos trabajando el desarrollo de clientes? ¿Realmente hacemos cross-selling, hacemos upselling? ¿Hacemos esa prueba de si el cliente puede invertir un poquitito más en nuestro negocio cada mes? ¿O lo dejamos abandonado y solamente nos dedicamos al cliente nuevo? Porque como les dije, ahí hay un riesgo enorme de que ese negocio se termine, porque la captación no es ninguna garantía de continuidad de negocio. Y esto se ve muy evidente en el tercer gráfico. Miremos cuál es el parque neto de clientes. ¿Lo estamos haciendo crecer realmente y genuinamente? ¿Esas altas menos las bajas de clientes nos dan un número positivo, o estamos perdiendo ese músculo? ¿Estamos perdiendo fieles o consumidores o usuarios en nuestro parque, ¿no? Esto es trascendente mirarlo, porque esto es lo que dice realmente el futuro del negocio. Si realmente estamos enfocados, por lo menos para retener al cliente de hoy, hasta que entendamos cómo es el cliente de mañana, al que también deberemos trabajar, escuchar y dirigir nuestros productos y nuestros servicios. Yo revisaría, dame un segundito para atrás. Sí, perdón. Revisaría este cuadro, como vos bien decís, lo revisaría y me haría algunas preguntitas molestas, ¿no? Probablemente algunos bancos sepan cuál es la rentabilidad por cliente, algunas pymes seguramente también, porque están mucho más al pie del negocio. Tal vez a las empresas de servicios públicos les preocupe de otra manera, pero no sea el core central de su actividad.
Yo creo que es muy interesante entender la rentabilidad por cliente. Esto es como las compañías aeronáuticas. Los de primera clase pasan primero que nosotros los de turistas porque pagan más. Sorprendentemente, no son pocas las empresas que no saben qué cliente es más rentable que otro y mandan todos a la línea de espera. Con lo cual, para sobrevivir de nuevo, va a convenir saber quién es aquel que más nos dio de comer, quién es aquel que nos dio mayores ganancias o nos insumió menores costos. Un cliente bancario que nos da una buena rentabilidad, pero se atiende permanentemente en sucursales, es más caro que aquel que se atiende permanentemente en medios remotos, ¿verdad? Y en cuanto al parque neto de clientes, también pondría muy bien el ojo en saber si los clientes que tenemos son realmente clientes o es que aún no se fueron. ¿A qué me refiero? Revisaría con un ojo clínico la cartera existente y me servirá la historia que estoy leyendo en 5 años para entender qué tengo que hacer a futuro. En otras palabras, cortito y fácil, mi stock de clientes no es eterno, ¿eh? Todavía no se fue, pero ¿estoy respondiendo a sus necesidades o la competencia los está mordiendo por el costado y aún no me di cuenta? Atención, y previo a todo esto, voy a tener que segmentar para saber, por ejemplo, quién quiero que sea mi futuro cliente nuevo. Ahí va, listo. Qué importante es ver ese portfolio de clientes y el ciclo de vida en el cual está. Parece Claro. un dato obvio y evidente porque está en todas las escuelas de negocio. Sin embargo, cuando empezamos a mirar las organizaciones, son muy pocas las que han hecho este trabajo de inteligencia de negocio, como decía Gabriel. Y sin este trabajo de inteligencia de negocio, no vamos a poder automatizar correctamente, no vamos a poder dar una experiencia de cliente adecuada a cada uno de esos perfiles. Estamos tratando a todos por igual, como decía Gabriel, y probablemente no estamos tratando como se merece al cliente que nos viene eligiendo hace más tiempo y el que más rentabilidad aporta a nuestro negocio. Atención, que en años pasados, Elvia, según mi punto de vista, fuimos a comer al feedlot. Es decir, nos tenían la comidita preparada. En los años por venir vamos a tener que ir a comer pastura, ¿eh? Hay que ir a ganarse el territorio para seguir alimentándose. Indudablemente, indudablemente. Con esto de haber encontrado la razón, si es una cuestión, puede que sea posicionamiento de mercado, puede que sea una cuestión de números, de finanzas, de músculo financiero, o puede que sea una cuestión de vínculo con el cliente, o puede que sean las tres. Probablemente la transformación que necesitamos impulsar sea por el motivo de las tres. Y entonces, estas tres historias de por qué tenemos que cambiar, eso se tiene que bajar en un mensaje que nos creamos todos y que todos veamos esa necesidad del cambio. Porque si no vemos la necesidad del cambio, pensamos que esto no va por nosotros, este proyecto de transformación digital no va con nosotros. Entonces, está claro que nuestro encontrar la razón es para crear ese storytelling, esa palabra que está tan de moda hoy en día, que no es más que adaptar esa comunicación para que todos en la organización lo entiendan, para que no haya duda, para que todos sepamos por qué tenemos que cambiar. Y por qué, si no cambiamos, eso terminará impactando en nuestras vidas. Entonces, el paso siguiente de haber encontrado el motivo es crear esa historia. Y es crear esa historia con el objetivo de comprometer, de sumarnos todos al barco. No es lo mismo que imponer. No creamos un micrositio, una comunicación corporativa para decirles a todos a partir de ahora hacia dónde vamos. No. Estamos comunicándolo, pero también estamos dejando abierta la puerta para recibir las críticas, porque si no trabajamos las críticas a tiempo, van a empezar a aparecer los palos en la rueda que nos causan las demoras de instalación de proyectos, de instalación de tecnología y las demoras y los mayores gastos o costes de estos proyectos de transformación. Entonces, vamos a intentar identificar a cada uno de esos stakeholders o esos grupos de interés que están en nuestra organización y elaborar un discurso unificado. ¿Y quiénes son esos tres grupos de interés? Los inversores, claramente, los consumidores y la comunidad en sí, porque la comunidad, aunque no sea consumidora, también tiene mucha influencia en el mercado en el que estamos.
Y en ese sentido les proponemos hacer esta tabla. Y esta tabla, que muchas veces somos digitales, pero muchas veces conviene hacer el ejercicio en papel y lápiz, en sinceridad con nosotros mismos, sin condicionamientos de hoja en blanco, es preguntarnos, en primer lugar, los inversores, ¿quiénes son? Este rol por lo general está claro. El punto más difícil de consolidar, como hablábamos recién con Gabriel, son los consumidores. ¿Quiénes son los 3 consumidores, los 3 perfiles de consumidores más relevantes que aportan más a nuestro negocio de hoy? ¿Y quién es el cliente futuro? Ese es un ejercicio muy importante hacer, y es importante no engañarse, no mentirse, y para eso validar. Validar con perfiles como los que estemos definiendo si realmente nos seguirían comprando o nos comprarían en un futuro. Ahí es importante saber quién es ese consumidor, si el consumidor coincide con ese que toma la decisión de compra, que paga, es muy importante. Sabemos que dentro de las participantes de esta sesión había gente que trabaja para empresas. Sepamos que si hablamos para empresas, no tengo que hablarle a la empresa en sí, sino a los roles tomadores de decisión, al gerente de finanzas, al gerente de compras, al director de tecnología o al director que esté afectado con todo esto. Esos son los roles a los cuales les tengo que hablar. Y sobre todo considerar qué influencia tienen, qué objetivo tienen, qué es lo que quieren lograr comprándonos nuestro producto, nuestro servicio, por qué lo miden a él, dónde se determina su éxito, qué objetivo tiene que cumplir. Y en tercer lugar, obviamente, la comunidad. Hay siempre en la comunidad facilitadores, hay siempre los influencers de esta comunidad. La prensa, puede ser los organismos de fomento del emprendimiento, las asociaciones profesionales. Siempre hay roles más fuertes que tienen participación en la opinión pública o en la dinámica de mercado que vale la pena tener de aliados, o mínimamente llevarnos bien con ellos, no ser indiferentes. El objetivo de hacer esto es determinar qué quieren de nosotros, qué es lo que les gustaría tener de nosotros, para tratar de conciliar con ese proyecto que estamos construyendo, que también los abarque a ellos. Obviamente a nuestro consumidor siempre deberíamos de hacer todo para nuestro consumidor, que es el que nos paga, pero también deberíamos de incluir a la comunidad, ¿no, Gabriel? Sí, déjame decir algo, suscribo todo esto y algo más. ¿Desde dónde miro el tema comunidad, consumidor? Hace algunos años había un personaje que no sé si existe todavía, se llama Heidi, una niña que pasea por el Prado, desde entonces el símbolo de pureza lleva como nombre Heidi. Y yo lo que diría, hablo con mis clientes y en lo personal, y esto la banca lo sabe muy bien, no hacemos esto porque somos buena gente. Además de ser buena gente, todos buenos muchachos, buenas chicas. No. Hacemos esto porque nos convienen. Atención, que hace 20 años, sobre todo las grandes empresas, la comunidad era algo que era una palabra y nada más. Hoy la comunidad sostiene o voltea tu negocio. El ejemplo es fácil. Mirá, las más grandes, cuando van a querer, las más grandes, cotizar en la bolsa de Nueva York, a cotizar en la bolsa de Nueva York, van a tener que demostrar su compromiso comunitario de igualdad, además de igualdad de sexo, igualdad de oportunidades, porque si no, les ponen mala nota, y mala nota en Wall Street quiere decir pago más caro por tomar dinero en el mercado. Y las más chiquitas, con más razón, necesitan cuidarse frente a la comunidad, porque hoy, a través de las redes sociales, tu negocio pasa a ser 10 a 0 en horas, nada más. Piensen simplemente si Airbnb se llevara mal como en la comunidad, o el almacén de Don José no cumpliera, y en su Facebook, Twitter, Instagram, lo que fuera, empiezan a aparecer malos comentarios. Termino y digo, llevarse bien con la comunidad no es solo una cuestión ética, es una cuestión de conveniencia y no es una cuestión menor. Gracias. Así es, hablamos también de esta necesidad de tener ecosistemas, de llevarnos bien con los vecinos de nuestro mercado, porque es necesario que entre todos nos cuidemos y entre todos hagamos esta fuerza de tratar primero de minimizar los riesgos, de contener los riesgos y de no afrontar todos los problemas solos, ¿no? Cuanto más podamos aliarnos, mejor va a ser para el negocio y mejor va a ser para la comunidad en la que estamos. Y si a la comunidad le va bien, a nuestro cliente le va bien, y a nuestro cliente nos elige, confía en nosotros.
Por último, y ya hablando de la operación, del qué hacer, ¿no? De cómo construimos este plan de transformación, lo hacemos porque tenemos que hacer cosas, modificar la operación, modificar nuestra relación con el cliente, modificar nuestra situación en el mercado. Y aquí, obviamente, en el tercer punto tenemos que abocarnos a entender qué necesidades hay, pero sobre todo, cuáles de ellas son prioritarias. Porque seguramente ganas de cambiar cosas hay muchísimas, pero es bueno saber que hay cosas que, si bien querríamos cambiarlas radicalmente, podemos hacer pequeños cambios que den grandes beneficios. Y hay cuestiones de largo plazo que tienen que ver con el futuro que tendremos que empezar a trabajar cuanto antes para llegar a los tiempos que nos exige el mercado. Si yo quiero ofrecerle en 3 años a un cliente un producto diferencial con algo más innovador, lo tengo que trabajar hoy. No puedo llegar a 12 meses antes ponerme a ello. Tengo que ir trabajando ya en esa innovación. Y si bien no vamos a ser los próximos Google o Amazon, o puede que sí, pero no debería de ser, digamos, nuestra máxima motivación, ser los innovadores radicales de este mercado, sí tenemos que ir trabajando en ese consumidor futuro, en quién va a ser mi próximo cliente, qué me va a pedir, qué expectativas tiene, qué va a querer para seguir eligiéndome. Y en este sentido nosotros tenemos que tener 3 ejes de actuación. Primero, la mejora continua, como dijimos. Hay mejora continua de la operación que debe trabajarse de forma continuada, valga la redundancia. Nunca tengo que dejar de ver si hay posibilidades de hacer pequeñas mejoras, de hacerlo más rápido, de hacerlo con mejor calidad, de hacerlo un poco más económico, de hacerlo más accesible. Esos deberían de ser las grandes guías, digamos, para esta orientación a la mejora continua. En segundo lugar, pensar en siempre me tengo que estar cada vez más cerquita de mi cliente. ¿Y cómo es estar cerquita de mi cliente? ¿En qué canales tengo que estar? ¿En qué momentos críticos tengo que dar la cara ante mi cliente? ¿O me tengo que mostrar más rápido? Y en el tercer punto es pensar en el futuro, porque el futuro lo tengo que empezar a construir hoy, no es algo que pueda resolver en 2 meses. Si quiero realmente mantener mi organización, mi negocio en el futuro, me tengo que ocupar hoy, por más incendios y urgencias que tenga la operación cotidiana. Y en este sentido, nuevamente, estas 3 líneas de reflexión. Primero, la mejora continua, en donde tengo que revisar las actividades y mis procesos, cuáles son las que más dolor de cabeza generan en el cliente e incluso en mi equipo. Hay operaciones que generan muchísimo malestar en el equipo, que frustran muchísimo porque requieren de mucho trabajo manual, requieren de trabajo que no es agradable, y en eso debería enfocarme, de prioritariamente cambiarlo. En segundo lugar, revisar todo lo que tiene que ver con la coordinación de procesos y la coordinación de departamentos. Hoy por hoy parece que muchas organizaciones, cuando están en estos proyectos de transformación, se dan cuenta de que hay una guerra interna. Marketing se pelea con comercial, comercial se pelea con operaciones, operaciones se pelea con compras, y eso es lo que no puede pasar. Entonces tenemos que tratar de identificar dónde están hoy por hoy las pequeñas peleas entre la organización para saber que esas son las que seguramente impactan en algo negativo en el cliente, ¿no? En una demora, en una mala calidad, en una respuesta tardía. Entonces esas son las rispideces que hay que intentar mejorar cuanto antes. Y en el último lugar, en el aspecto interno, es evaluar estos costes, ¿no? Ver si estos costes que estamos trabajando hoy son representativos, evaluar si existen posibilidades de reducirlos, no cortarlos, no recortar, no es algo que sea agradable, creo que lo vimos en el primer encuentro. Recortar suena a amputación, de tenemos que hacer que esto sea más chico, y esto es evaluar, analizar si realmente hay posibilidades de hacer una reducción, teniendo en cuenta que necesitamos hacer que nuestra estructura de costes sea lo más variable posible, que sacarnos esos costes fijos, aprendí bien, Gabriel, ¿no? Tratar de flexibilizarlos al máximo posible para que si hay una variación muy grande en el mercado, yo pueda tener cintura, flexibilidad para reaccionar, y no que me agarre de una forma totalmente rígida que no tenga posibilidad de reacción, ¿no, Gabriel? Así es. Yo creo que así lo has dicho maravillosamente bien. Yo resumiría una sola frase. Compro como materia prima, stock, exclusivamente aquello que en firme sé que voy a vender.
compro aquello que sé que voy a vender, nada más. No estoqueo, no me paso, porque el costo financiero de hacerlo hoy en día es inconmensurable y el riesgo también habida cuenta de los cambios permanentes en los productos. Así Ese es mi es, punto de vista. aunque haya inflación, muchas veces esa inflación nos apura por hacer grandes compras y en realidad nos está poniendo un corsé demasiado rígido que nos va a impedir poder ser flexible para lo que esté pasando mañana o pasado, que puede cambiar el escenario radicalmente. Segunda dimensión de esta causa, y es obviamente la relación con el cliente. Primero, trabajar en los reclamos, en las insatisfacciones de hoy, que hoy ya existen. Hoy seguro que tenemos esta información en la organización. El tema es qué estamos haciendo con ello. ¿Realmente estamos impulsando mejoras, estamos haciendo cambios o los estamos acumulando con el síndrome de Diógenes que tenemos últimamente de acumular datos sin hacer nada con ellos? Estos datos son los relevantes, estos son los que nos marcan la guía de hacia dónde tenemos que mejorar, hacia dónde vale la pena invertir. Es lo que nos está diciendo el cliente, que si no mejoramos es el motivo por el que nos va a dejar. Así que tiene que ver con eso, tanto con la experiencia como con el producto o el servicio que estemos brindando. ¿Qué cuestiones son esenciales a cambiar? Y esto debemos analizarlo, listar todo en un primer lugar y luego hacer esta organización de prioridades, con cuál vamos a actuar primero, con cuál luego. Y en tercer lugar, estas expectativas de mejora, que tiene que ver con preguntarle al cliente qué espera de nosotros a futuro. Creo que antes había una pregunta de Marta que decía, ¿cómo me pongo a innovar si no tengo la comunidad de clientes suficiente? Bueno, a ver, aquí la primera comunidad para la cual tengo que trabajar es para los clientes que hoy me están eligiendo, que me siguen eligiendo. Ese es el primero que tengo que dejar contento. Entonces, si me pongo a pensar en innovación y en futuro, es ¿qué quiere él que nosotros le ofrezcamos? ¿Qué espera de mí? ¿Qué tengo que tener yo para que me sigan comprando dentro de 3 años, dentro de 5 años? Y es entrevistar al cliente, pensar el cliente importante. ¿Cómo? Un gossip para Marta, un chismecito, diríamos nosotros. No sé, Marta, cómo dirán en tu país, un chisme, ¿no? Si yo no tengo una cartera de clientes sumamente desarrollada, y por lo que vemos de nuestros clientes, fíjate en qué los dolores de los clientes de la competencia, si la hubiera. Porque si vos no sabés qué quieren tus clientes, sabés de qué se quejan los clientes de tus pares. Seguramente ahí tenés un mercado importante para mejorar y tratar de atraerlos, ¿no? Así, by the way. Sí, sí. Funciona. Teníamos Scarlett que decía, el enfoque actual debe ser de servir y no solo lucir mejor que la competencia. Pues Scarlett lo has dicho todo. Se trata de eso, de que nuestro cambio vaya en la línea de servir al cliente, porque solo si le servimos al cliente nos sigue pagando y eso es lo que buscamos. Esa continuidad tiene que ver con poder seguir facturando, si no, no hay sentido. Y en tercer lugar tenemos que hablar de la competitividad, y esa competitividad ese es el músculo que nos permite seguir a futuro, que este negocio no se termine hoy ni con el ejercicio contable, y eso tiene que ver primero con pensar en qué productos o servicios podemos ofrecer en ese futuro, qué evolución natural tiene que tener ese producto, ese servicio que actualmente brindamos, o qué actualizaciones, qué cuestiones complementarias puede enriquecerlo. Pensando siempre en esa necesidad genuina que tiene nuestro cliente, pensando en la propuesta de valor, en esa necesidad funcional, como dijimos, y sobre todo emocional, ¿no? Porque convengamos que cada vez más los consumidores pagan más por esos productos o servicios que les sirven para dejarlos tranquilos, para sentirse mejor, para sentirse más contentos, para tener un momento de satisfacción propia. Y tenemos que entender que hay una parte funcional de nuestro producto, de nuestro servicio, y tenemos que encontrar cuáles son esas variables emocionales que hacen que el cliente compre, que el cliente vuelva a entrar, que el cliente nos elija porque se sienta bien, y ahí está la clave, ¿no? Y el futuro. En segundo lugar, pensar en esos nuevos negocios, con esos perfiles de clientes que pueden surgir de ese cambio que hay en el entorno, ¿no? En ese cambio que hay en el mercado, esa evolución que tiene nuestro cliente, pensar en el hijo de nuestro cliente, en esos cambios de patrones, eso es trascendente, ¿no? Si no nos ponemos a mirarlo ahora con cierto detenimiento, no vamos a poder entender y hacer una innovación que valga la pena para ellos. Y como dijo Gabriel, esto
continúa, ¿no? Y nuestro portfolio de clientes se tiene que renovar, porque siempre el cliente, por algún motivo, natural o no natural, nos va a dejar en algún momento, y en eso deberíamos de pensar. Mantenerlo lo más que se pueda, pero en algún momento nos va a tener que dejar. Y en tercer lugar, pensar en el equipo, pensar no en una necesidad puntual, sino que ese equipo crezca con nosotros, crezca con la organización y que realmente vea un beneficio de seguir perteneciendo y no solamente venga por el salario. El salario emocional es cada vez más trascendente en nuestra organización y en el mercado laboral, ¿no? El millennial trabaja en los lugares que le parecen que realmente hacen una diferencia o cambian el mundo. Y esa es la forma de atraerlos. Y eso es también pensar qué capacidades, qué habilidades necesita tener nuestro equipo para dar lo mejor de sí, para desarrollarse, en qué planes de formación tendremos que estar trabajando. Ese debería de ser nuestra mirada al futuro respecto a ellos. ¿Qué van a necesitar? ¿Qué roles son clave en mi equipo? ¿Quién va a estar pensando en el futuro, en esa competitividad, en ser mejores? Y a partir de ahí, empecemos a formarnos, a ir trabajando en esto. Cosa de que si las personas no tienen la inquietud propia de crecer en ese sentido, nosotros los ayudemos a encontrar ese enriquecimiento, porque a partir de ahora, y ya hace bastante tiempo, es una realidad. Todos tenemos que estar formándonos continuamente y actualizándonos, porque las cosas pasan muy rápido si quedamos desactualizados nosotros también, como la tecnología, de forma muy rápida, ¿no? Claro. Marta nos pregunta que quién debería hablar con nuestros clientes en ese levantamiento de las mejoras continuas. O sea, de esos que forman las células. Marketing, mejoras continuas, ¿quién? Me detengo un minuto antes, Nathalie, porque después vemos quién habla en una segunda etapa. Lo primero, me parece que es pedirle colaboración al cliente, que la persona o el medio que habitualmente se contacte o hable con él, le pida permiso, le pida autorización, le indique qué importante que es para nosotros que él colabore con nosotros. Y luego le abriremos el paso a marketing, a proceso, a quien sea, pero que si hay un oficial de cuentas o un medio habitual, pedirle, por favor, su colaboración. Entonces él se va a abrir, no se va a bloquear y no va a recibir un llamado de quien no conoce, ¿verdad? Luego sí lo llamará la unidad especializada. No sé si esto responde a la pregunta, Nathalie. Yo igualmente ahí sumo. No sé si me pensaría tanto en quién tiene que hablar con el cliente. Pasa hoy por hoy en grandes organizaciones principalmente que el hablar con el cliente o lo tiene una sucursal o quien interactúa con él o el centro de atención al cliente, o lo tiene de vez en cuando marketing con un focus group. Y eso pierden visibilidad. O sea que intentemos que todos los que están en la organización tengan la oportunidad cada cierto tiempo, sé que es difícil cortar el día a día para hacerlo, que tengan la posibilidad de acceder al cliente, de entender qué está pensando, de cómo se manifiesta, de cómo se expresa. En algún momento todos deberíamos de estar pasando, no importa cuál sea el rol, si son tecnólogos, si están en el equipo de desarrollo de software. Muchas veces es necesario el de desarrollo de software. Cuando está programando un bot, por ejemplo, de servicio de atención al cliente, baje y escuche al cliente para que esa programación use el lenguaje que usa el cliente y que pueda seguir aprendiendo esa inteligencia artificial en relación a lo que dice el cliente y no en una forma de expresión totalmente distinta. Entonces, cuanto más estén todos orientados hacia el cliente y participen o puedan escucharlo, ya sea por una grabación o por algunas conclusiones o por alguna encuesta de mercado, mejor, mejor. Solo para cerrar este ejercicio, habiendo hecho estas tres investigaciones, digamos, en estas tres líneas, deberíamos de poder organizarnos en tres horizontes de actuación. Ya sea en la mejora de esta relación con el cliente, en la operación o en el desarrollo de nuevas innovaciones para el negocio, tiene que haber proyectos de tres tipos de dimensiones. Los famosos quick wins, o sea, pequeñas mejoras que se puedan hacer inmediatamente y que puedan dar la diferencia, proyectos de medio plazo y proyectos de largo plazo. La transformación digital no es algo que se logra 5 años, a 3 años, a 2 años, porque eso es muchísimo tiempo. Y hoy por hoy hablar de 2 años es hablar del infinito y más allá, ¿no? Así que empecemos a intentar encontrar cuestiones que sean de corto plazo y de mediano plazo y algunas menos de largo plazo. Pero tiene que haber en tres horizontes de tiempo, porque si no vemos los resultados rápidos, esto desmotiva, frustra y la gente se baja del barco y sale corriendo. Es así.
es la realidad misma. Y ahora sí, abrimos a preguntas. Nos hemos pasado un poco de duración, pero bueno. Pero cerramos con Sócrates, que siempre viene bien, no importa lo que diga, pobre Sócrates. Entre lo que él dijo y lo que le hacemos decir en el mundo, parece que hubiera vivido 300 años. Lo bueno es que como no está para quejarse, parece. Bueno, exacto, no está para decir lo contrario. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, no solamente en el chat. Creo que quedó alguna pregunta pendiente del chat, me parece. Sí. No, me parece que no, que respondimos, la fuimos respondiendo. Okay. La fuimos respondiendo. Bueno, gracias Raquel por los buenos comentarios, gracias Marta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. A nosotros nos es muy interesante que ustedes se expresen, que nos cuenten quién quieren ver en las próximas. Nos quedan 2 sesiones, una en julio y una en septiembre, y para nosotros es muy importante que nos puedan decir, primero, qué es lo que necesitan. ¿Qué es lo que están hoy por hoy viendo que se les complica de este proceso de transformación en sus organizaciones? ¿Qué es lo que más duele o lo que más malestar está provocando en la organización? Y sobre todo que se animen a escribirnos, ¿no? A decirnos qué les pasa, qué ven de útil, qué necesitan, porque vamos a contestar. Tienen un correo electrónico en los mails que han recibido, que es direct@digitalionline.com para que nos cuenten. Si responden a uno de los correos que han recibido, seguramente les vamos a estar respondiendo y poniéndonos en contacto con ustedes, así que no dejen de aprovechar esta vía y hagámoslo interactivo. Hemos habilitado el canal de Telegram, hemos visto muy pocos adeptos a Telegram, quizás es el momento de desafiarnos y empezar con Telegram también. Vamos a poner a disposición la grabación de la sesión de hoy y vamos a volver a compartirles el link de Telegram para ir haciendo un seguimiento de todo esto y que no sea solamente un encuentro mensual, sino que podamos llevar un día a día de esto. Correcto. Ahí Marta tiene otra pregunta, pero indica que podemos responder en la otra conferencia. ¿Cómo ven el impacto de las variables macroeconomía? De hecho, da para otra conferencia la pregunta, da para la conferencia completa, sí, pero está bueno, vamos a eso, la próxima vamos a eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Recuerden, como dice Elvia, que está el canal de Telegram adaptado ya para que podamos compartir día a día sobre esto que es la transformación digital y la importancia que tienen nuestras empresas para poder potencializar de por sí ya lo que estamos trabajando, desarrollando en cada una de ellas. Entonces, recuerden que esto es un ciclo de 4 conferencias y la próxima ya es el 27 de julio, ¿bien? Entonces, nosotros igual, como dice Elvia, estaremos enviando los recordatorios, pero nunca está de más poner en Google Calendar o el calendario de su preferencia, anotar la fecha para entrar. Y cualquier duda, ahí están los correos, las redes y el canal de Telegram. Así que muchísimas gracias a los expositores del día de hoy, como siempre, magistrales, tanto Elvia como Gabriel. Agradecemos mucho su tiempo el día de hoy y a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar con nosotros hoy. Gracias. Así que muchísimas gracias y pasen muy feliz resto del día.